La investigación es un proceso fundamental para la obtención de conocimiento confiable, ya que permite analizar información de manera ordenada y objetiva. Existen diferentes tipos de investigación que se aplica dependiendo del objetivo del estudio y del tipo de información que se desea obtener. Uno de estos tipos es la investigación de mercado, la cual se utiliza para comprender el comportamiento de consumo y apoyar a la toma de decisiones. En este video se abordará qué es la investigación de mercado, sus características, técnicas, instrumentos, aplicaciones y ejemplos relevantes. Investigación de mercado es un tipo de investigación aplicada que se encarga de recopilar, analizar e interpretar información relacionada con los consumidores, productos y mercados. Su propósito principal es identificar necesidades, preferencias y hábitos de consumo. Este tipo de investigación permite reducir riesgos, anticipar cambios en el mercado y diseñar estrategias más eficientes basadas en datos reales. La investigación de mercado se caracteriza por ser sistemática, ya que sigue un proceso estructurado que incluye planeación, recolección y análisis de datos. También es objetiva porque se basa en información verificable. Puede ser cualitativa cuando se enfoca en opiniones y percepciones, y cuantitativa cuando se utilizan datos numéricos y análisis estadísticos. Las principales técnicas utilizadas son encuestas, entrevistas, grupos focales y observación del consumidor. Los instrumentos más comunes son los cuestionarios impresos o digitales, formularios en línea, grabaciones y bases de datos estadísticos. Estas herramientas permiten obtener información confiable para su análisis posterior. La investigación de mercados se aplicará en el desarrollo de nuevos productos, análisis de precios, estudios de satisfacción del cliente y posicionamiento de marcas. En ingeniería civil también se utilizan para evaluar la aceptación social de proyectos, estudios de viabilidad y análisis de impacto de obras. Un ejemplo claro de investigación de mercado es cuando la empresa realiza encuestas antes de lanzar un producto para conocer las opiniones del consumidor. Esto se observa en campañas publicitarias y estudios previos de mercado. En los últimos 5 años se han publicado artículos científicos donde se aplica la investigación de mercado. Estos estudios analizan comportamientos del consumidor, hábitos y compra de estrategias del mercado. En conclusión, la investigación de mercados es una herramienta fundamental para comprender al consumidor y apoyar a la toma de decisiones. Su correcta aplicación permite reducir riesgos, optimizar recursos y mejorar la efectividad de proyectos, siendo esencial en la ingeniería civil. En este vídeo vamos a hablar sobre la investigación de mercados y las distintas fases que hay que llevar a cabo para realizar un estudio de mercado o una investigación de mercado. Una investigación de mercados consiste en recopilar, elaborar y analizar información sobre el mercado, información que puede ser útil para la empresa, principalmente para diseñar la estrategia que ha de seguir para conseguir sus objetivos. ¿Sobre qué aspectos se puede recopilar información? Se puede recopilar información principalmente sobre los 3 siguientes campos. En primer lugar, sobre el entorno de la empresa, es decir, sobre todo lo que rodea a la empresa y es importante conocer para poder tomar decisiones acertadas, ya que cualquier cambio en el entorno va a afectar a la empresa. Dentro del entorno podemos hablar del entorno general, que está formado por todos aquellos factores legales, económicos, tecnológicos, sociales que afectan a la empresa, y podemos hablar del entorno específico, donde se va a estudiar aquellos aspectos del entorno que afectan a la empresa en particular. Y dentro de ellos, principalmente nos podemos basar en un análisis de los clientes, es decir, en analizar quiénes son nuestros clientes, cómo se comportan, cuáles son sus necesidades, qué preferencias tienen, cómo viven, etc. Cuanto más conozcamos de los clientes, mejor sabremos cómo se van a comportar frente a nuestro producto y podremos diseñar así una estrategia de marketing acertada. Además de los clientes, es muy importante conocer a la competencia. ¿Quién es nuestra competencia? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Cuáles son sus puntos débiles? ¿Cómo nos situamos nosotros en comparación a la competencia? ¿Tenemos alguna ventaja competitiva o tenemos más desventajas? Todo esto es muy importante
porque la empresa no se encuentra sola en el mercado, sino que compite con muchas más empresas. Una vez visto qué se entiende por investigación de mercados y sobre qué campos se puede realizar una investigación de mercados, vamos a pasar a analizar las distintas fases por las que pasa una investigación de mercado. Las fases son secuenciales, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que tener en mente siempre qué es lo que queremos y qué es lo que pretendemos investigar. Eso será el primer paso de nuestra investigación de mercado. Es decir, definir el problema que queremos investigar y cuáles van a ser los objetivos de la investigación. Con ello, tendremos claro qué queremos investigar. Además, los objetivos de la investigación tienen que ser concretos y tienen que estar muy claros. Por lo tanto, hay que definir bien los objetivos. Una vez se han diseñado los objetivos y hemos definido el problema y tenemos claro lo que queremos conseguir, vamos a desarrollar el plan de investigación. Es decir, vamos a diseñar cómo vamos a llevar a cabo la investigación. Para ello, tenemos que responder a las siguientes preguntas. ¿De dónde vamos a sacar los datos? Es decir, ¿qué fuentes de información vamos a utilizar? ¿Qué instrumentos vamos a usar? ¿Cómo vamos a hacer el plan de muestreo? Es decir, ¿cómo vamos a conseguir la muestra que sea la base de análisis de nuestra investigación? ¿Y qué métodos de contacto vamos a utilizar? Es decir, ¿qué personas vamos a utilizar para la información y la vamos a realizar nosotros o vamos a contratar a una empresa externa para que la realice? La primera de las preguntas, ¿de dónde vamos a sacar los datos?, nos dice que qué fuentes de información vamos a utilizar. En principio, las fuentes de información se pueden dividir en dos grandes categorías. Podemos dividirlas según su procedencia en fuentes internas si proceden de dentro de la empresa o fuentes externas si proceden de fuentes que están en el exterior de la empresa. Por ejemplo, fuentes internas sería la información procedente de nuestros trabajadores. Y fuentes externas, por ejemplo, sería la información que podemos obtener del Instituto Nacional de Estadística. Y además, también las podemos clasificar según su especificidad. Es decir, si se han realizado específicamente para nuestro estudio, entonces estaríamos hablando de fuentes primarias, o son datos que ya se han utilizado anteriormente en otros estudios y por tanto estaríamos hablando de fuentes secundarias. Como una investigación de mercado suele resultar costosa, normalmente siempre lo primero que tenemos que utilizar son las fuentes secundarias, es decir, datos que ya están elaborados que nos pueden servir, internas, es decir, que podamos obtener de dentro de la empresa, de otros informes que se han elaborado para otros estudios, informes realizados por distintos departamentos, es decir, datos que provienen de dentro de la empresa y que se han realizado anteriormente para otro tipo de estudios o para otro tipo de objetivos. En segundo lugar, tendremos que utilizar las fuentes secundarias externas, es decir, datos que ya están elaborados para otros estudios, pero que no pertenecen a la empresa. Por ejemplo, pues datos del Instituto Nacional de Estadística o datos de sectores de cámaras de comercio o de asociaciones de un determinado sector. Si con las fuentes secundarias no tengo suficiente, será el momento de pasar a las fuentes primarias, es decir, fuentes que vamos a realizar específicamente para nuestro estudio. Por lo tanto, son datos que vamos a obtener para el estudio que necesitamos y pueden ser internas si son datos que obtenemos de dentro de la empresa o externas. Si necesitamos fuentes primarias, ¿qué instrumentos vamos a utilizar para obtener esos datos primarios? Bueno, pues los instrumentos que podemos utilizar puede ser la observación, que consiste en observar nuestro objeto de estudio, pero sin actuar, y recopilar los datos que nosotros vamos observando y así poder sacar conclusiones. Se puede observar a la competencia, acudiendo a los distintos locales donde está la competencia y observando cómo actúan, qué es lo que hacen bien y qué es lo que hacen mal, o podemos observar la conducta de los clientes dentro de nuestro establecimiento, pero sin actuar. En segundo lugar, podemos hablar de las encuestas. Las encuestas son un grupo de preguntas que se pasa a una muestra representativa de una población. La encuesta es diseñada específicamente para nuestro estudio.
Una mezcla de observación y de encuestas la tendríamos en los grupos de discusión, donde varias personas se reúnen para hablar y responder a ciertas preguntas sobre nuestro producto o sobre lo que queremos investigar. Normalmente hay externamente ciertas personas de la empresa, trabajadores de la empresa que están observando para ver cómo se comporta este grupo de discusión y además se les realiza preguntas. Y por último, podemos hablar de la experimentación, cuando se realiza un experimento y lo que se pretende ver es cuál es la reacción del consumidor cuando se lleva a cabo el experimento. Por ejemplo, pues en un supermercado, si hay diferentes muestras de comida, pues podemos evaluar cuál es el comportamiento del consumidor ante esta comida. O, por ejemplo, si nosotros queremos saber cuál es la reacción del consumidor ante el color de un determinado envase, pues lo que nosotros podemos hacer es poner diferentes envases en diferentes sitios y ver pues cuál es el que tiene mayor número de ventas. Una vez que se ha desarrollado el plan de investigación, la siguiente fase consiste en recoger la información, es decir, llevar a cabo lo que se ha diseñado en la fase 2, es decir, si se ha decidido realizar una encuesta, pues llevar a cabo la encuesta y registrar los datos. El cuarto paso consiste en analizar la información, es decir, una vez que hemos recogido los datos, vamos a utilizar técnicas estadísticas para analizar esta información. Técnicas estadísticas que pueden ser descriptivas, es decir, cómo se comportan los datos, o pueden ser técnicas de inferencia estadística que nos va a permitir sacar conclusiones mucho más detalladas e incluso realizar predicciones. Y por último, una vez que yo he analizado la información, se deben presentar los resultados. Estos se van a presentar a través de un informe donde van a aparecer tanto qué es lo que se pretendía investigar, cómo se han obtenido los datos, qué tipo de instrumentos hemos utilizado y cuáles son las conclusiones a las que hemos llegado, como una presentación de los datos por medio de una presentación oral donde se exponga qué conclusiones hemos obtenido con la investigación de mercado y se pueda diseñar a partir de esta investigación la estrategia para conseguir los objetivos que se han establecido. Por último, para acabar, vamos a volver a repasar las distintas fases de una investigación de mercado. En primer lugar, hay que definir el problema y qué objetivos se pretenden conseguir con la investigación. Hay que desarrollar el plan de investigación, es decir, diseñar el modelo de investigación. Una vez que se ha diseñado, hay que recoger la información o hay que recoger los datos. Hay que analizar esta información y, por último, se han de presentar los resultados.